De los tres muscle cars que revivieron, el único que conserva, o más bien habría que decir, igual al diseño clásico de los tres antepasados, es el Dodge Challenger. Nacido un 29 de febrero, el Challenger ha estado más años descontinuado que en producción. Con 15 años en producción y 25 años en el limbo de los autos, esto es así porque de los tres más famosos es el que peor ha llevado las coyunturas económicas de su marca y de las crisis petrolíferas. Nació en 1970 y aguantó hasta 1974, año que todos sabemos fue el final de los muscle cars. Volvió entre 1978 y 1984, una etapa que podríamos definir como innecesaria, y de nuevo renació de sus cenizas en el año 2008. Esta es la historia del Dodge Challenger. El Dodge Challenger llegó al mercado como el modelo de 1970, aunque su comercialización empezó a finales de 1969. Fue uno de los últimos en llegar al segmento de los pony cars, pero quizás fue uno de los que más marcó a los seguidores de este tipo de autos. Y es curioso que llegase tan tarde, puesto que es un derivado del primer pony car de la historia, el Plymouth Barracuda. Casi 6 años separan el inicio de la comercialización del Cuda con el Dodge Challenger, pero no eran exactamente iguales. La plataforma E-Body se estiró 2 pulgadas en el Challenger. La principal arma del Challenger era su amplia gama de motorizaciones, presentes desde el inicio de su comercialización. Para comparar con un rival directo, el Ford Mustang solo disponía de 3 motorizaciones en el momento de su salida en 1964. El Dodge Challenger tenía 9 opciones diferentes. Esta lista de motores iba desde los 145 caballos de fuerza del motor más sencillo y los 425 caballos del bestial Hemi V8 426. De esta forma se puso a la altura de sus contendientes e incluso los superó en los modelos más prestacionales. Durante su primera etapa, el Dodge Challenger se pudo comprar hasta en 5 diferentes modelos: el modelo Hardtop, el convertible, el RT, el Rally-A, y como opción especial se presentó el Dodge Challenger TA. Las siglas TA venían de Trans Am, donde participó en 1970 en las series de la SWCA. Además, para el Rally-A y el RT estaba la opción del acabado SE, algo más lujoso que el acabado estándar. Estos modelos se mantuvieron en el mercado hasta el año 1974, excepto el Challenger TA, que dejó de fabricarse en 1970, ya que no compitió más en ninguna categoría de la SCAA. En esos 5 años, los cambios exteriores transcurrieron año a año. Otros cambios se debieron más a normativas y regulaciones en seguridad que por motivos estéticos. En 1973, el frontal del Dodge Challenger tuvo que ser rediseñado para mejorar la seguridad en caso de atropellos a peatones. En 1974, uno de los cambios más llamativos estaba en los cinturones de seguridad. Si no se abrochaban, el auto no arrancaba. En cuanto a motorizaciones, se mantuvieron los V8 hasta el final de su existencia, con cambios que no pronosticaban nada bueno para un auto de estas características. A partir de 1971, el rango de motorizaciones fue decreciendo año a año, hasta llegar a 1974, en el que solo había 2 motores disponibles: el V8 318 de 150 caballos de fuerza como motor de serie y el más nuevo V8 360
de 245 caballos como opción. En su último año se eliminó del catálogo el motor de 6 cilindros en línea. Esta disminución en las opciones de motorizaciones se debió a las normativas y regulaciones en torno a las emisiones que empezaron a aflorar en Estados Unidos a principios de los años 70. El petróleo se acababa y había que hacer autos más eficientes. Los muscle car fueron los más perjudicados en este aspecto. Desde su presentación a finales de 1969 hasta el cese de su producción en abril de 1974, se vendieron más de 188.000 unidades del Dodge Challenger, de las cuales más de 83.000 ejemplares fueron solo del modelo de 1970. A partir de 1974 llegó la hambruna para la industria del automóvil americano y con ello llegó también el fin de muchos muscle car, con grandes carrocerías y enormes motores bajo el capó. Algunos sobrevivieron, pero otros pasaron a mejor vida, como el Dodge Challenger. No fue hasta 1978 cuando Dodge, gracias a una alianza con Mitsubishi, pudo traer de vuelta un modelo tan emblemático como lo fue el Dodge Challenger. Lástima que de su pasado solo mantuviese el nombre, puesto que ni el diseño, ni motores, ni prestaciones acompañaban a esta nueva generación. Como decía, las prestaciones no acompañaban, sabiendo que los dos únicos motores que tenía en opción eran los dos de 4 cilindros. Uno era de 1.6 litros y entregaba apenas 77 caballos de potencia, suficientes para el día a día. El más potente era un raro 2.6 litros con 105 caballos de fuerza que introdujo en el mercado americano por primera vez un eje de equilibrado. Gracias a la tecnología desarrollada por Mitsubishi, los motores de 4 cilindros con un alto cubicaje tenían un grave problema de vibraciones. Con ese eje se solucionaban. A pesar de lo que pueda parecer, este Dodge Challenger con el motor 2.6 fue considerado durante aquellos años un buen auto para meterle mano en el garaje de casa y una opción de compra barata y fiable para adquirir un auto con prestaciones. Las ventas de esta generación del Dodge Challenger no llegan ni cerca a las que obtuvo en su primera generación, pero tampoco le fue tan mal. En esos 6 años vendió una media de 13.000 unidades al año, muy lejos de las cifras del Ford Mustang, pero hay que tener en cuenta que era prácticamente igual al Plymouth Sapporo y al Mitsubishi Sapporo, por lo que entre ellos se robaban las ventas. En 2006 se presenta el primer prototipo en el Salón de Detroit con éxito arrollador. La esencia de los muscle car de los años 70 estaba plasmada a la perfección en su carrocería, con los toques justos de modernidad. En 2008 fue cuando por fin Dodge presentó oficialmente el Dodge Challenger y su modelo más prestacional hasta la fecha, el Challenger SRT8. En esta generación los modelos disponibles son 3, el SE, el RT y el SRT8. A partir de entonces Dodge no ha hecho más que tirar de nostalgia ofreciendo modelos en ediciones limitadas con las siglas de los modelos de la primera generación. Así tenemos colores como el espectacular Emmy Orange, el clásico B5 Blue y el Plum Crazy ofrecido en 2009. Modelos como el Challenger SE Rally E o el Challenger RT Classic no hacen más que evocar la estética de los años 70 en este nuevo Pony Car. Y por supuesto, Mopar vuelve a estar involucrada en las prestaciones de este auto como lo hizo en su primera generación. Desde entonces se han creado distintas versiones del vehículo, como el Hellcat,
El SRT Hellcat surgió en 2015 con la idea de crear el muscle car más potente desde entonces. Al integrar un motor V8 de 707 caballos de fuerza y una transmisión automática de 8 velocidades, aunque en un inicio solo iba a tener una insignia con la palabra Supercharge, a los fanáticos le encantaron los bocetos del logotipo, por lo que al final se quedó con el logo de Hellcat que todos conocemos. La potencia no paró ahí. En 2008 llegó el Challenger SRT Demon con un motor V8 de 808 caballos de fuerza y 770 libras-pie de torque. Al usar combustible para carreras de más de 100 octanos e integrar el paquete Demon Crate, se convertía en un demonio de 840 caballos de fuerza. Con esto lograba terminar el cuarto de milla en tan solo 9.63 segundos a 225 km por hora. El Hellcat también recibió grandes mejoras. En la actualidad, el Challenger SRT Hellcat Red-Eye es su versión más potente. Cuenta con un motor EMI V8 de 797 caballos de fuerza y un supercargador de 2.7 litros, sistema de frenos Brembo y puede terminar el cuarto de milla en tan solo 11.1 segundos. Junto con el SRT Demon son los dos Challenger más poderosos. Actualmente el Challenger cuenta con 5 versiones diferentes dentro de su catálogo: el GT Dual Strike con un motor Pentastar V6 de 305 caballos de fuerza, el Scat Pack con un motor EMI V8 de 485 caballos de fuerza, el SRT White Body y el SRT, ambos con un motor EMI supercargado de 717 caballos de fuerza, y claro, el increíble SRT Hellcat Red-Eye.